Señores, hace algunos días recibí este mensaje. Hola, es para contarte que desde el fin de semana pasado arranqué con un blog de arte y cultura. Se llama Confesiones de una adicta al arte, plagio evidente a Peggy Guggenheim, dice el mensaje. Esto me causó mucha gracia, ¿no? Y va a tratar de un poco de todo, historias de pintores, de obras y reflexiones varias. Espero que les guste y que aprieten el botoncito y me sigan. ¡Qué horrible que suena eso! Se despide la autora de este mensaje, que era Emma Sanguinetti. Y Emma Sanguinetti está en línea ahora con nosotros. ¿Cómo estás, Emma? Buen día. Es así, Jorge, buen día. Sí, me causó mucha gracia eso del plagio. Bueno, es que es real, porque las memorias de Peggy... Claro, el libro. Es el nombre del título de sus memorias, ¿no? De Peggy Guggenheim. Entonces, fue un nombre que a mí toda la vida, desde el momento en el que las leí, siempre me gustó. Porque me sentí absolutamente identificada con esa adicción, ¿no? Con esa adicción por el arte. Entonces, cuando tuve el impulso de hacer este blog, dije, se tiene que llamar así, no se puede llamar de otro modo. Me parece bárbaro. Además, en la primera confesión incluye eso, porque tú dices, sí, lo confieso, soy adicta al arte, y no soy la única que lo dice, y mucho menos la primera que lo confiesa. En realidad fue Peggy Guggenheim quien lo dijo, y por si fuera poco, desde la tumba. Es que las memorias de la famosa femme terrible del arte de las vanguardias se publicaron póstumamente en 1979 con el título de Confesiones de una adicta al arte. Allí ubicas la editorial Lumen, con una traducción en español en 1997, y nada menos que con un prólogo de Gore Vidal. Nada menos. Exactamente, es un libro fantástico, ¿no? Es un libro además tremendamente revelador. La vida de ella es una vida extraña. Es un personaje de amor-odio, además, el que yo mantengo con su figura especialmente, y creo que mucha gente, ¿no? Porque es una mujer que hizo mucho por el arte, pero a su vez también tenía una personalidad y un carácter muy particular que digamos no la hacían muy simpática o muy empática, ¿no? Pero de todos modos, bueno, a mí me pareció que esa primera confesión tenía que contar con el nombre, con el sabio nombre que esta mujer le dio a esa pasión que mucha gente siente, y entre las cuales me encuentro, que es tratar de difundir, de divulgar y de acercar el mundo del arte. Claro. Ahora, de aquí en más, para igualarla, lo que tiene que hacer es inaugurar un museo. Bueno, eso sí que ya es difícil, ¿no? Y además andar casándome con artistas, ¿no? Exactamente. Porque ella también dejó un tendal de artistas en sus relaciones amorosas. Pero bueno, no, o sea, la intención efectivamente del blog es un poco la que tuvo en su momento la primera galería de Peggy Guggenheim en Nueva York, que estaba dedicada a las vanguardias, y que y que intentaba tender un lazo, ¿no? O sea, tender un puente entre aquello que no se comprendía en aquel momento, en donde los patrones del arte eran un poquitito más rígidos y el mundo de vanguardia no se entendía, y entonces tender ese puente hacia el resto de la gente. Hoy yo te diría que ya no solo se trata de las vanguardias, sino que el mundo está bastante alejado del mundo de las artes. Entonces creo que el puente tiene que ser aún más amplio todavía de aquel que fue para acercar las vanguardias, ¿no? Claro. Emma, en alguna oportunidad hemos hablado, pero digamos que tu tarea ha ido en expansión, ¿verdad? Sí, la última nota preciosa que me hiciste fue cuando saqué el último libro de la colección de niños, el de Torres García. Exactamente. ¿En qué andas a propósito de eso? Mirá, la colección ya está muy bien, ¿no? O sea, afortunadamente ya está instalada, ha conseguido una gran estabilidad en estos casi 10 años, en estos casi 10 años en los que está en las librerías, con los cinco volúmenes, y
y yo creo que es un aporte, muy importante. Y como tú decís, sí, o sea, ha ido un poquito en expansión, porque tengo muchas ganas de hacer muchas cosas. Claro. Y Internet está dando hoy una puerta que antes no teníamos, ¿no? O sea, y creo que es fundamental meter allí el piecito y empujar desde el mundo de la cultura. ¿Por qué? Porque Internet es una herramienta maravillosa, pero ya sabemos también que tiene sus luces y sus sombras. Pero de todos modos, en definitiva, ha conseguido acercar y reunir a la gente. Uh-huh. Sobre todo a través de las redes sociales. Y antes, ¿no? Tú lo sabés bien, por tu larga trayectoria, Jorge, un periodista se le hacía muy difícil tener voz si no estaba en un semanario, si no estaba en un medio escrito, no estaba en un diario, en una radio, en una televisión. Se hacía muy difícil, ¿no? Sí, tener absolutamente. Tener una voz, ¿no? Tener una voz. Y tender ese puente, ser ese intermediario, ¿no? Que de algún modo los periodistas son. Y hoy Internet, yo creo que permite dentro del mundo esta especie de gran aventura del conocimiento global que es el mundo de los blogs, ¿no? Sí. Donde la gente de modo espontáneo y honoraria, absolutamente, comparte sus impresiones, su conocimiento, sus experiencias, transmite lo que sabe para aquel que lo quiera leer. Claro. ¿No? Entonces, esa es una oportunidad que yo creo que hoy no se puede desaprovechar y aquellos que nos gusta escribir y que escribimos únicamente por placer, me dije, pero ¿y por qué no compartirlo con los demás? Sin duda. Además, es un aporte muy valioso. Pero Emma, todo lo tuyo es valioso. Permíteme decírtelo. La abogada está borrada totalmente, ¿no? Sí, hace ya más de 20 ya podría decir que ya ni califico, ¿no? Ahí está. Más de 23 años, 24 años. Ahí está. Yo recuerdo el entusiasmo con que hiciste esa carrera, Sí, es cierto. Y fui testigo además de la manera en que tú ibas avanzando, evolucionando, acercándote al título, y que de alguna manera los entusiasmos que te provocaban, por ejemplo, algunos de tus profesores, algunos de tus docentes. Bueno, pero eso se transformó. ¿Tú pensabas realmente que iba a haber una transformación, que la abogada iba a quedar postergada frente al afecto, la pasión expresada hacia el arte en general? En realidad sí, o sea, yo siempre esperé de algún modo que eso sucediera, ¿no? Porque en realidad mi elección por la abogacía fue una elección de hecho, ¿no? Cuando tuve que escoger a los 18 años, los estudios terciarios, no tenía las posibilidades de estudiar historia del arte, que era efectivamente lo que a mí me interesaba. Y entonces escogí la abogacía, que me parecía que era una carrera de amplio espectro, y cosa que efectivamente lo fue, y me dejó mucho porque me enseñó muchísimo, ¿no? Me enseñó a pensar, me enseñó el orden, me enseñó las estructuras, por supuesto me enseñó muchísimo de sociología, ¿no? Y entonces, de algún modo, seguí de modo latente mi pasión artística, y afortunadamente de un modo casi espontáneo, ¿no? Se fue dando ese intercambio en donde cada vez había más arte y cada vez menos abogacía, hasta que efectivamente pude dejarla y dejar el ejercicio, ¿no? Porque en realidad es un mundo que yo quiero muchísimo, como tú muy bien decís, y soy una gran defensora de las reglas, de las normas y de todo aquello, ¿no? Que nos permite convivir en una sociedad de modo pacífico. Y entonces, de ese modo,
pude efectivamente sí dedicarme al mundo del arte y sobre todo a lo que a mí más me gusta, que es transmitirle a la gente lo que a mí me sucede con el mundo del arte, que es lo que intento permanentemente hacer desde todas estas distintas vías, ¿no? Que como tú decís se van ampliando cada vez más, ¿no? Que es acercar, ¿no? A mí básicamente lo que me gusta es contar historias. Ajá. A mí lo que me gusta es contar historias, porque las historias desde siempre, desde que el hombre es hombre, son las que nos enseñan y nos dejan cosas para el aprender a vivir. Es verdad. ¿No? Para el aprender a vivir de nuestro día de hoy. Sí. Y es la mejor forma, creo yo, de transmisión de valores y también de transmisión de la perspectiva histórica, ¿no? Claro. Entonces, de repente uno dice, uy, el siglo XV, ¿y qué tiene que ver con nosotros? Y tiene mucho que ver. ¿Y cómo podemos acercarnos a ese siglo XV si que nos parezca que no tiene ningún punto de contacto con nosotros? Y bueno, simplemente porque ese siglo XV estuvo habitado por hombres igual que nosotros, que tuvieron sus pasiones, que tuvieron sus fallas, que tuvieron sus virtudes y que crearon una cultura en un determinado tiempo. Y entonces esos hombres vivieron sus vidas y detrás de esas vidas y detrás de todo aquello que produjeron hay mágicas historias que nos pueden entonces, ¿no? A través del relato, a través del concepto del cuento, ¿no? Pueden dejarnos una enseñanza. Yo siempre digo, el arte no te salva la vida, pero te ayuda a poner la tuya en perspectiva. Sí. Es una frase que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque el mirar los problemas desde el lugar de otra persona. Sí. El mirar una reflexión desde otra persona nos retira a nosotros del centro de nuestro ego personal y nos hace mirar las cosas de otro modo. Y esa perspectiva está en todas las historias de las vidas de los grandes pintores, de los grandes escultores de la historia del arte, está en la construcción de las grandes sociedades, como por ejemplo la de la Florencia del siglo XV, o, sin ir más lejos, como fueron las vanguardias a principios del siglo XX. Entonces, esos momentos y esas historias creo yo que son una gran herramienta para transmitir valores hoy en día, ¿no? Claro. Y bueno, y un poco eso es lo que busco. Claro. Sabes, Emma, que en más de una oportunidad hemos señalado nuestra nostalgia, que no es la única. Estamos acompañados de muchos nostálgicos, de un nivel de interés intelectual y cultural en el Uruguay realmente muy fuerte, con el cual crecimos y que luego vimos interrumpido por la dictadura, ¿verdad? Un nivel intelectual que me parece que ha descaecido en los últimos tiempos, por lo menos en una visión superficial, en donde tienen que ver muchos factores, pero entre ellos el público. Me parece que ha habido dentro del público una caída, se ha bajado la guardia con respecto al gusto estético, al gusto por las cosas que tienen que ver con lo que verdaderamente hace trascendente al hombre y su creación, etcétera, etcétera. Por supuesto eso no es acusar directamente al público y nada más que el público, hay muchos factores que están allí mezclados. Y una de las cosas más lindas que me parece que estás haciendo es justamente tratar de solidificar en tiempo absolutamente presente, en estos momentos, con una visión absolutamente moderna de las cosas, los valores clásicos de la cultura. Ayer hablaba con alguien que te quiere mucho, hablábamos y te mencionamos justamente en una conversación casual. Y a mí me parece, y te lo digo porque creo que te lo mereces en el sentido de lo que estás haciendo, me parece muy valioso y en contracorriente a ciertas fuerzas que hoy nos impulsan a la vulgaridad. Estás tratando de rescatar y de ayudar a rescatar seguramente a mucha gente que tiene tu mismo interés por las cosas profundas que el ser humano crea.
Sí, así es. Bueno, primero te agradezco. Te agradezco todo lo que me decís. Digo, primero porque me da muchísimo impulso y muchísimas ganas. Pero ¿sabés qué es lo que pasa? Yo coincido un poco con el diagnóstico que vos hacés, ¿no? O sea, ha habido en los últimos tiempos por múltiples causas, yo diría un decaimiento de lo que es la capacidad crítica, ¿no? De lo que es la capacidad de cualquier ser humano, en cualquier circunstancia, con cualquier educación, sí, de llevar a cabo un proceso independiente y crítico de decisión. Y eso me refiero a todos los ámbitos de la vida y por supuesto específicamente al que tiene que ver con la cultura, ¿no? Porque suele asociarse, ¿no? La cultura o lo artístico o lo estético, como tú recién decías, a un coto de casa, a una especie de espacio de élite, cuando en el Uruguay no lo fue nunca. Sí, era la clase media la gran impulsora y gran consumidora de eso. Exactamente, la gran consumidora de libros, la gran consumidora de películas, la gran consumidora de cuadros y de obras de arte, sí, en donde, los cuadros se compraban en cuotas en este país. Sí. Hoy se compran heladeras y microondas, pero sí, hace no más de 30 años las galerías de arte vendían en cuotas. Sí. ¿No? O sea, entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que no se trata de una cuestión elitista, ¿no? Sino que se trata de un cambio de rumbo. Y bueno, y como coincido con ese diagnóstico de que supimos ser, pero estoy absolutamente convencida de que el mejor tiempo es el que está por venir. Sí. ¿Por qué? Porque es el que nosotros construimos. Sí. Porque es el que nosotros tenemos la oportunidad de construir, ¿no? Y ahí es uno de esos desafíos de toda esta diversificación, Jorge, que tú estás viendo, que yo hago, que las clases, que los libros, que ahora el blog. O sea, ¿qué busco? Busco precisamente esa sensación. Yo soy un actor en este momento y mi herramienta tiene que ser la construcción. ¿Por qué? Porque me corresponde a mí construir ese futuro. Sí. ¿Cuántos alumnos tenés para este año? Uy, casi 200 y pico. Qué fantástico, ¿eh? Y eso también te demuestra el interés de la gente. Sí, claro que sí. Porque es una buena noticia. ¿Tenés lista de espera de 2 años? Tengo lista de espera, sí, de casi 2 años. 2 años y pico hay para poder entrar. Sí, porque estamos arriba de los, casi de los 100... Sí, casi llegando a los 250 en la lista de espera. ¿Y eso qué te quiere decir? Cuando yo arranqué esto hace 10 años, este año es el aniversario de los cursos, cumplimos 10 años que arranqué con esta aventura de dar clases de historia del arte, que cuidado, tampoco es historia del arte como materia académica. Sí. Yo lo que hago es contar historias. Sí, sí, sí. No, yo cuento historias, únicamente la historia de un cuadro, la historia de la vida de un pintor, la historia de cómo se llegó a crear una obra de arte. Y cuando yo arranqué, yo dije, bueno, si se inscriben 20, 25 personas en este Petit Montevideo, soy feliz, ¿no? Y el primer año tuve 40. Sí. Y al siguiente dupliqué. Y al siguiente tripliqué. Y así sucesivamente. ¿Y eso qué quiere decir? Que no solo se trata, o sea que yo lo que estoy haciendo es haciendo uso de esa herramienta de construcción, pero los que construyen son los que vienen. Claro. Lo que construyen es toda esa gente que está inscripta para los cursos y toda esa gente que está esperando por entrar. Sí, ese interés, ¿verdad? Exacto, si a la gente no le interesara, ahí sí estaríamos perdidos. Entiendo. Nos vamos para Confesiones de una Adicta al Arte, este blog que vamos a decirle, la gente puede recibirlo, simplemente googlea, pone Confesiones de una Adicta al Arte, más Emma Sanguinetti, y lo encuentra de inmediato. Sí, o si no directamente en Google ponen Confesiones Emma Sanguinetti y es el primer resultado. Bien, bien. Y así le sale, y después de que entran al blog, pueden apretar el botoncito, como como te decía en el mail. Sí. Y allí ponen su mail, y entonces cada uno de los artículos que yo
de las entradas que yo vaya poniendo en el blog le van a llegar directamente al mail. Fantástico. ¿Cuánto pensás escribir? ¿Aleatoriamente? Mira, estoy pensando por ahora en una rutina de una vez por semana, y bueno, y de repente quizás empiece allí con algún formato de fotos y frases en el medio de la semana, que también me parece que es estimulante, y bueno, y ver qué es lo que sucede. Ahora, te digo que también esto para mí también es toda una aventura, ¿no? Porque mi periodismo cultural fue siempre por los medios tradicionales, ¿no? Sí. En la prensa escrita o en la radio. Sí. Pero nunca me había lanzado a esta aventura del mundo de las redes. Y tú fíjate que estoy absolutamente sorprendida con el resultado, porque estos blogs tienen una posibilidad de establecer estadísticas para que tú veas el tráfico de lectura. Sí. Y tú fíjate que en las 2 semanas, en estas 2 semanas, ya llevamos 2 semanas con dos entradas, leyeron el blog más de 2.800 personas. Sí. De 38 países distintos. Es estupendo, Emma. Emma, bueno, vamos a comentar un poquito las 2 entradas que tenés. La primera es la primera confesión, y allí nos confesás que te encanta Florencia. Pero no solamente que te encanta Florencia, sino que lo decís de una manera muy particular. Hay muchas ciudades en el mundo, tú has viajado además, seguramente has encontrado ciudades encantadoras y con un peso artístico maravilloso, las hay en el mundo. Florencia es algo muy especial. Pero quiero que cuentes un poquito, que adelantes un poquito lo que la gente de pronto a partir de este momento comienza a leer, ¿verdad? Ingresando en tu blog, en esta primera confesión. ¿Cómo no? O sea, el blog tiene por el momento 2 entradas, porque hace 2 semanas que lo empezamos, y bueno, la primera confesión es un poco casi una declaración de principios, ¿no? Es un poco, trato de contarle a la gente cuál es el objetivo del blog y sobre todo cómo entiendo yo el arte. Esta idea de que el arte efectivamente es para todos, de que el arte es algo que nos puede dar una capacidad de desarrollo de nuestra sensibilidad y de nuestro mundo espiritual muy gratificante, ¿no? En un mundo hoy en el que vivimos, en donde uno siente que la gente vive, ¿no? Con una angustia, vive con una sensación de vacío. Todo este universo, ¿no? Todo este maravilloso universo de las artes y de las vidas es capaz, ¿no?, de hacer que los espíritus se aquieten, que los espíritus se calmen y que los fantasmas se vayan, ¿no? Y entonces en ese primer post mi idea es establecer eso, ¿no? O sea, que el arte es para todos y que no tenemos que sentir miedo, que es simplemente lanzarnos a conocer ese mundo y a dejar entonces que ese mundo, ¿no?, que es tremendamente poderoso, que es tremendamente gratificante, tenga su lugar también en nuestra vida diaria, ¿no? Que todos los días nuestra vida diaria no esté únicamente limitada, ¿no?, a un rosario, ¿no?, a un rosario de elementos que nos vinculan directamente a la realidad o quizás a emociones no placenteras, sino que sepamos que al menos 15 minutos, media hora de nuestra vida puede y debería, ¿no?, estar dedicada a algo que efectivamente nos gratifique espiritualmente, que nos haga mejores, que nos haga pensar, que nos haga reflexionar, que nos haga sentir, ¿no? Y en la segunda... Si fuera mosca. Si fuera mosca. Sí, sí. En la segunda, si fuera mosca, tú recién lo adelantabas. Sí. Es un vuelo, ¿no? Esa expresión, si fuera mosca, es una expresión que yo uso mucho, que es muy corriente en mi hablar, ¿no? Cuando de repente estamos hablando de determinada circunstancia y bueno, y eso que está sucediendo es una maravilla y yo digo, si fuera mosca para estar ahí. Exactamente. Porque bueno, porque la mosca es eso, la mosca es un animalito que está allí, quieto, que no habla, pero se puede trasladar. Y la idea de que la mosca entonces ha sido testigo de momentos
las moscas nos acompañan desde la prehistoria, ha sido testigo, ¿no?, de un momento excepcional en la historia. Me hizo entonces fantasear con esta historia, ¿no?, con el hecho de que si yo fuera una mosca, ¿a dónde volaría? ¿Qué momento de la historia elegiría y sobre qué ciudad volaría y a quiénes escucharía y miraría? Sí. Y bueno, y efectivamente, tengo muchos tiempos en la historia del arte en los que a los que querría transportarme en el tiempo, pero yo escogí la Florencia del siglo XV. Porque si te obligan a elegir, sí, y las moscas solo viven entre 15 y 20 días, sí, dije yo prefiero pasar esos 15 días en aquella Florencia de Lorenzo el Magnífico, de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel y de Botticelli. Tenés 24 comentarios en el Sincera Mosca. Sí, afortunadamente. Y muchos más en Facebook, porque también la columna, el blog, ¿no?, se retroalimenta en la red social, en Facebook, y bueno, y en Facebook han sido también muchísimos. Emma, Confesiones de una adicta al arte, ya lo saben, amigos, pueden encontrarlo, este blog flamante de Emma Sanguinetti. Me gustó. Hoy sale una nueva entrada, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, ya estoy en eso. En un ratito. Me parece bárbaro, estén atentos. Me gustó muchísimo conversar contigo después de bastante tiempo, Emma. Gracias, y gracias por todo, como siempre, Jorge. Es un placer hablar contigo. Hasta muy pronto, un abrazo. Gracias, chaucito, chau. Chao.